Desde Águilas también es la costa, qué estupenda costa tenemos. Lo digo por los que venís de fuera. Ayer decía no sé quién que éramos la comunidad que en números absolutos más ha recibido. Creo que era una exageración, pero desde Águilas viene, él viene también desde los Alcázares, desde el campo de Cartagena, pero desde Águilas viene Laureano Gómez Parra del IES Carlos III. Y él intenta dar razón de nuestra esperanza con la comunicación titulada Justificación de la materia de religión en bachillerato. Subrayo en bachillerato y subrayo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en bachillerato. 10 minutos. Vale, yo también agradezco a Juan Carlos y a la Delegación de Enseñanza el haberme invitado a poder comunicar estos puntos que quiero subrayar sobre el problema, las críticas y las desventajas que encuentra la materia de bachillerato, la materia de religión en bachillerato. Es cierto que en todos los niveles sufrimos acoso, un cierto acoso, pero si es evidente en todos los niveles, mucho más evidente es en bachillerato, donde el último asedio ha consistido en quitar la alternativa a la religión y además las 2 horas que tiene preceptivas esta materia, una de ellas ha ido fuera del horario oficial de la mañana, con lo cual la dificultad se hace mucho mayor todavía. Podemos pensar que la prioridad de eliminar esta materia del bachillerato pudiera ser una cuestión simplemente de ignorancia, de no saber lo que estamos trabajando, de que se duda de la formación del profesor de religión. Pero esto sería una actitud bastante ingenua pensar esto. En realidad saben perfectamente la autoridad académica y las autoridades políticas que el currículo de bachillerato es un currículo con la suficiente dignidad académica y el profesor también está suficientemente formado para abordar ese currículo. Y entonces, ¿cuál sería entonces el motivo? ¿Por qué esta prioridad de eliminarlo del bachillerato? Pues resulta que en bachillerato es donde el alumno, que ya es adolescente, es donde hace una criba de todo el conocimiento, los saberes, la experiencia acumulada hasta esa edad, y es el momento donde en ese crisol, en esa primera gran, crisis de identidad, pues tiene que decidir con cuáles son los elementos y las herramientas con las que se va a enfrentar a un futuro y cuál es la selección que hace, ¿no?, en la búsqueda de su autenticidad, su propia autenticidad, su personalidad. Entonces, yo creo que lo que está en juego es qué entendemos por educación integral, cosa que ya más o menos se ha definido en el resto de países europeos, pero en España todavía seguimos con este problema. Y hay estas autoridades que pueden decidir cuáles deben ser los saberes presentes en bachillerato. Han pensado que lo mejor es eliminar esto y yo creo que lo que se trata por parte de esta gente que sí tiene capacidad de decidir en este nivel y en los demás niveles también, pero aquí en esta persecución, digamos, cierto acoso, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan una dictadura de la neutralidad cultural. Intentan buscar una neutralidad cultural porque piensan que ese ser humano que se propone con la neutralidad cultural es más fácil de relacionarse con los demás. Resulta más fácil, es una sociedad mucho más como al hacer un ser humano mucho más plano, pues entonces, según ellos, podría haber una mayor forma de comunicación entre los seres humanos porque serían menos complejos, ¿no? Eso es lo que parece que se tiende a hacer. ¿Por qué nosotros insistimos en que tiene que permanecer la religión en bachillerato? Y ellos podrían esgrimir, es que no habéis tenido suficiente tiempo en primaria y en secundaria, en la educación secundaria obligatoria. Pues claro, nosotros tenemos que responder, y lo sabemos claramente, que a esas edades el alumno de la ESO, que el que antecede al de bachillerato, pues es un alumno que no tiene la capacidad de síntesis, de relación del hecho religioso, del cristianismo en concreto, con los demás saberes y con los demás conocimientos. No tiene esa capacidad de relación. A esas edades se pueden aprender determinadas tradiciones, pequeños conceptos teológicos, actitudes morales, pero no se integra en una personalidad, no deja pozo, pero el pozo definitivo se va a decidir en bachillerato, y esto se sabe, y por eso yo creo que existe esa prioridad de eliminarlo de bachillerato.
Por supuesto que hay materias en bachillerato que dan al alumno esa formación y les facilitan la búsqueda de esa autenticidad y esa personalidad definitiva con la que se enfrentarán en un futuro, con materias como la historia de España, la historia del arte, la historia contemporánea, la filosofía. Lo que ocurre es que estas materias, por ejemplo, la historia se limita a informar sobre, a enumerar hechos, pero no puede entrar en las profundidades del pensamiento. No tiene tiempo, son tantos los hechos que pretende enumerar que no tiene tiempo para entrar en esas profundidades. La filosofía sí lo tiene, pero también pretende informar de tantas doctrinas y sistemas filosóficos que obviamente no puede presentar el hecho cristiano con la magnitud y la vastedad que merece. Entonces, sobre todo cuando están dando filósofos como los maestros de la sospecha, Freud, Nietzsche, Marx, pues que hacen referencia continua al cristianismo, parece conveniente que estuviera presente una materia dedicada al cristianismo totalmente independiente para cotejar esas informaciones que se le van dando en otras materias, porque si queremos hacer un aprendizaje significativo, pues esas materias que necesitan este apoyo. Y ahora que va a ser calificativa, o sea, se podrá calificar, si no terminan eliminándonos, porque todavía eso está un poco en lucha, pues probablemente, seguro que lo vamos a hacer, si nos dejan, lo haremos mucho mejor. Bueno, pues entonces parece que esta materia tiene derecho a ser una materia autónoma y no transversal a través de la historia, de la filosofía, ¿no? Y precisamente en este momento donde Europa está decidiendo, o está en una de las muchas adolescencias de Europa que está decidiendo cómo se quiere relacionar con su identidad, con su esencia, pues precisamente también en esa edad del adolescente no le vamos a quitar esta herramienta para que ellos también, que son futuros ciudadanos europeos, decidan cómo quieren ellos que sea una Europa madura. Ellos también. Pero si le quitan esos elementos precisamente a esa edad, pues justo, y ahora precisamente que la globalización se está agregando todas las identidades y esencias, pues entonces, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es que se está buscando la dictadura de la neutralidad cultural, que consiste en negarnos a nosotros mismos para que se puedan integrar, como vemos muchas veces, vienen otras culturas visitantes y cómo reaccionamos ante ellos, negándonos a nosotros mismos para que ellos se puedan integrar con comodidad. Vamos a ver, no los podemos tratar con suficiente humanidad, tolerancia y comprender lo que es toda su cultura si no tenemos autoestima y no miramos nuestra propia esencia, ¿no? Entonces, esto no se puede abordar simplemente conformándonos con una ética mínima presente en la enseñanza, no hace falta una formación más profunda. Y esto es lo que significa el hecho religioso y en concreto la educación de la religión, la enseñanza de la religión en bachillerato, como en otros niveles, pero muy en particular en bachillerato. Entonces, pues parece que algunos genios nihilistas han decidido que lo mejor es construir un ser humano mucho más plano, y porque parece ser que esta gente lo que le parece es que los problemas que se han dado a lo largo de la historia es precisamente cuando el ser humano pues tiene esa formación más profunda que va más allá de la ética mínima, y ya no son seres meramente planos, ya no somos somos algo más profundo, vamos a la ultimidad del ser humano, a la realidad total, nos abrimos a la realidad total, pero bueno, no, lo que interesa es que nos quedemos en una simple tecnocracia, consumismo, materialismo, porque todo lo que salga de ahí, pero no es así, si el problema se está dando precisamente por esas faltas de esencia e identidades. Tenemos el modelo francés totalmente laicista, tienen unos problemas y nosotros vamos a la zaga de ese modelo laicista, parece ser, ¿no? Y bueno, pues así les brilla el pelo también, tienen unos problemas tremendos en esa sociedad, ¿no? Bueno, voy acabando ya. Entonces yo creo que tenemos que defender ese derecho constitucional de las familias a educar a su hijo en los valores que creen oportunos, no solo en una ética mínima, no solo en una ética mínima. La Constitución española, la Constitución europea, la Declaración de Derechos Humanos, la UNESCO, todos intentan garantizar esta opción de los padres, porque si las familias no tuvieran nada que ver ahí en la educación, pues sería un estatalismo. Las familias tienen un derecho a una cierta optatividad, una cierta opcionalidad dentro de la enseñanza, y bueno, pues tienen derecho a enseñar esa cosmovisión que tradicionalmente, o sea, durante siglos ha formado parte de Europa y para la que todavía no se ha encontrado ningún sustituto a la altura, porque
el idioma y esa cosmovisión y la religión han sido los grandes cohesionadores de la sociedad y que han facilitado la comunicación y sobre todo, sin ir más lejos, a la intergeneracional, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tiene un derecho también la familia a decidir esto, no solo tiene una lógica y un derecho, y bueno, pues para eso establecieron las democracias unos acuerdos con las religiones que estaban vinculadas a nuestra historia, y aquí en España, pues al principio de la democracia se concretó así, con las 3 grandes religiones monoteístas. La religión cristiana, nuestra materia, lo va a abordar pues a través de la antropología cristiana, a través de la acción social del cristianismo, a través del diálogo fe, razón, ciencia y a través del mecenazgo que a través de los siglos ha supuesto la Iglesia pues para la cultura. Y bueno, pues que por otro lado, con esto termino, que nuestra materia de religión, no solo el nivel de primero de ESO, es que la primaria la desconozco un poco más, pero refiriéndome sobre todo a secundaria, en primero de ESO y en tercero de ESO, que aparecen siempre pues esos 2 temitas dedicados también a las otras 2 grandes religiones monoteístas, Islam y judaísmo, pues que sería deseable que aparecieran también a todos los niveles. Bueno, pues eso sería posible, siempre y cuando no dificulte esta opción de los padres pues a que los hijos conozcan académicamente pues el cristianismo por derecho y por lógica. Bueno, sí. Ahí lo tenemos. Gracias. Os aseguro que estas comunicaciones, cuando luego se lean en casa y podamos sacar también la emoción de la defensa, el entusiasmo, la pasión, van a ser muy interesantes. No basta solo con hacer bien el trabajo, hay que explicarlo y hay que dar razón de ese. Muchísimas gracias, José Miguel, y gracias, Laureano. Ánimo, ánimo.